Lamentable el posicionamiento de los impresentables del PRIAN el día de hoy en la sesión, y es que se estaba llevando a cabo este pronunciamiento debido al fallecimiento de 17 personas migrantes a manos. Mientras se mostraba su apoyo y solidaridad a las familias de estas personas, los prianistas haciendo lo mismo de siempre, metiendo la agenda política por detrás, y es que ya no nos sorprende que solamente velan por sus intereses y el pueblo, los migrantes y todo México les vale un cacahuate. Pues en lugar de hablar acerca de esto, proponer algo, no, comienzan con el golpeteo de siempre, que si Insunza, que si la presidenta Claudia Sheinbaum, que si el expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, Gibran el traidor suelo no puede superar al expresidente López Obrador. Bueno, Carolina Villano junto con toda la bandada de porros también comienzan a armar su show, pero por parte de la 4T les callan la boquita, pues les hacen frente a estos que solo velan por sus intereses. Vamos a ver el video. A continuación, tiene el uso de la tribuna el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Así como lo hemos firmado, repetimos nuestro respaldo y llamado a la intensificación en defensa de nuestras y nuestros hermanos migrantes, sobre todo en los Estados Unidos. Hoy se llama a la unidad nacional, sí, yo creo que nadie tiene dudas de ese llamado. El problema es cómo se construye esa unidad nacional, cómo se autoriza a nuestro gobierno y a nuestro país para reclamar con fuerza el respeto a los derechos humanos. Había un señor que decía que la mejor política exterior es una buena política interior, y yo estoy de acuerdo con eso. Se trata de ganar autoridad, y porque entendemos la gravedad del momento que vivimos, nos preocupa lo que ocurre de este lado de la frontera y cómo se genera esa autoridad. Porque necesitamos un Estado fuerte, y lo que vemos es el debilitamiento del Estado y el agotamiento de un régimen de complicidades, de un régimen mafioso que se resquebraja desde que se ha pedido la extradición de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Así no se puede construir unidad nacional ni autoridad frente a los Estados Unidos. Hoy vemos, además de ellos, a la gobernadora Marina del Pilar como muestra de la cobardía de los operadores del régimen político criminal. Y ustedes, el oficialismo, dedican más energía a cuidar a los suyos que a esclarecer los hechos que los rodean. Así no se construye unidad nacional. Hoy vemos también la consecuencia de estos actos, de esta posición, que es el deterioro de nuestra posición frente a los Estados Unidos, el debilitamiento de nuestras instituciones y la erosión de nuestra autoridad, de nuestro lugar en el mundo y de nuestra soberanía. Pero aquí se sigue diciendo lo de siempre. Con el llamado a la unidad nacional se quiere callar la crítica. Se dice que la oposición de todo quiere sacar raja política, que se alegra, que hace campañas, que traiciona a la patria cuando se les critica a ustedes. Pero ¿quién debilita a México? ¿Quién erosiona verdaderamente nuestra soberanía? ¿Nosotros que señalamos o ustedes que actúan con incompetencia y complicidad? Son ustedes, simbolizados por Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Aquí lo que existe es una preocupación genuina por el rumbo del Estado mexicano. Preocupa que las decisiones parezcan tomarse pensando primero en la narrativa de la mañanera y después en el interés nacional. Y la unidad nacional se construye en torno al interés nacional, no en torno a la narrativa para la mañanera. Parece que no se entiende desde el oficialismo la gravedad del momento. Y se ha ejemplificado en cómo ha girado la comunicación en torno al escándalo, a la filtración de las conversaciones de la gobernadora Marina del Pilar, donde se dice dispuesta a decir todo lo que sabe para evitar
tener un lío legal ella. Gravísimas declaraciones a las que contesta el secretario de Seguridad, que lo que se dice en las mesas de seguridad no comprometería la seguridad pública y no comprometería tampoco al Estado mexicano, lo cual nos revela también otra cosa. O las mesas no sirven para nada o comprometen nuestra seguridad. Son las únicas dos opciones. Ustedes elijan cuál es la peor. Lo preocupante es que conforme pasan los días, las contradicciones del oficialismo se multiplican y así se disminuye el espacio para generar unidad nacional que se necesita. La semana pasada, por ejemplo, todo era culpa de Ken Salazar, y esta semana defienden a López Obrador y su distinción de la política criminal con una entrevista de Ken Salazar. Así no se conduce el Estado, así no se genera unidad nacional, así nada más se maneja una crisis mediática. Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con las y los mexicanos que enfrentan redadas y persecución. Seguiremos acompañando este pronunciamiento y las acciones necesarias para defender sus derechos. Ustedes, termino, Presidenta, ustedes actúen con visión de Estado. Entreguen a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Defiendan la soberanía no con discursos, sino limpiando la casa, rompiendo el pacto mafioso, político, criminal. Gracias, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. En primer lugar, queremos dejar muy claro que el Partido Revolucionario Institucional condena contundentemente toda política de criminalización y violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano mexicano en cualquier lugar del mundo, como históricamente lo hemos demostrado. Hoy nos llaman a una unidad nacional después de que todos los días nos agreden, nos descalifican, nos persiguen. Nosotros somos un partido hecho en el diálogo, en la concertación, en la comunicación para lograr acuerdos. Por eso podríamos haberlo hecho, porque ha habido muchos temas en los que lo pedimos en otro momento. No hay que dejar de recordar que el expresidente López Obrador aceptó que México fuera tercer país seguro, sin tener las condiciones de ello. Y eso nos ha llevado a muchas cuestiones que hoy deberían avergonzarnos. Miren, no hay autoridad en el gobierno mexicano, porque solo les quiero recordar que en el 2023 se murieron, ustedes quemaron a 40 migrantes vivos en Ciudad Juárez. ¿Qué pasó con Francisco Garduño, que era el titular del Instituto Nacional de Migración? Bueno, pues no pasó nada. Y este año, en enero del 2026, fue llamado a la SEP, donde hay muchos delincuentes, fue llamado a la SEP para ser el director de formación para el trabajo. A ese grado llegan, porque ustedes siempre van a dar impunidad y van a dar protección a todas estas cosas. Hoy no necesitamos demagogia. Les voy a decir qué queremos en el PRI. Queremos un presupuesto suficiente. No hay que olvidar que el 2018 el presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue de 8,700 millones de pesos, cantidad que actualmente equivaldría a 12,000 millones de pesos. Sin embargo, el recurso asignado para el presente año fue de solo 9,294 millones, es decir, una reducción real de 3,535 millones de pesos. El presupuesto para
protección, asistencia y servicios consulares de los mexicanos en el exterior pasó de 836.4 millones en 2018 a 524 millones en 2025, una reducción de 37.3% en términos nominales, sin contar el efecto de la inflación. También debemos señalar que México contaba con un fondo de apoyo a migrantes, un instrumento con 300 millones destinado a ayudar a mexicanos retornados de Estados Unidos, capacitación laboral, proyectos productivos, autoempleo, traslado a sus comunidades de origen y apoyo en albergues. Ese fondo también desapareció. Hoy, cuando las amenazas de deportaciones y persecución migratoria aumentan, México tiene menos instrumentos para acompañar a quienes regresan. Pero no solo desaparecieron apoyos, también se debilitó nuestra capacidad diplomática. Es una contradicción enorme. México recibe más de 60,000 millones de dólares anuales en remesas, gracias al esfuerzo de nuestros paisanos. Pero cuando esos mismos mexicanos requieren defensa jurídica, apoyo consular o ayuda para regresar, encuentran un Estado con menos recursos y menos capacidad de respuesta. La red consular mexicana en Estados Unidos, la más grande del mundo, enfrenta una presión creciente y constante con nuestros consulados, los que deben defender derechos laborales, apoyar a familias separadas, atender detenciones, proteger a menores y acompañar a quienes se enfrentan una situación de vulnerabilidad. No aceptamos que quienes hoy abandonan las herramientas de protección pretendan presentarse como los grandes defensores de los migrantes. Ni siquiera tenemos un presupuesto por lo menos igual al de 2018, cuando ya han pasado 8 años. Hoy nos han presentado un documento insuficiente. Los migrantes mexicanos no necesitan propaganda, necesitan abogados, consulados funcionando, funcionarios capacitados, recursos suficientes y un gobierno que los respalde. Por eso, Presidenta, quiero solicitarle respetuosamente que nos lean un documento que les hemos hecho llegar para que pueda pues mejorar el documento que ustedes nos presentaron y podamos suscribirlo. Es un documento que le están pasando en este momento, que hemos hecho llegar a la mesa directiva. Quisiéramos que se sometiera a la votación de este pleno. Sí, como no lo vamos a circular, lo damos por recibido y posteriormente ya lo circularemos y veremos. Sí, adelante, siga. ¿No lo van a leer? Muy bien, entonces solamente quisiera concluir, Presidenta, si me permite, diciendo lo siguiente. Nosotros necesitamos que se diga claramente, porque aquí hay diputados y senadores, que se va a mejorar y se va a tener un presupuesto mínimamente como el 2018, como les entregamos nosotros la red consular y el Servicio Exterior Mexicano. Porque ustedes pusieron una frase que dice, intensificando las acciones del gobierno mexicano con la suficiencia presupuestal adecuada. Eso y nada es lo mismo. Necesitamos hechos contundentes por la unidad nacional, hechos que reflejen su verdadero amor a México. Gracias, Presidenta. A continuación, solamente quiero señalar que el espacio es el que le corresponde al Partido Verde y se dio el uso de la tribuna para el Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, senadora presidenta. Quisiera remarcar que actualmente la población de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica asciende a cerca de 37 millones de personas, incluidas las que ya nacieron en suelo norteamericano, primera, segunda generación. Y me gustaría dar algunos datos que son importantes y relevantes sobre este pronunciamiento.
En enero del 2025 asume por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos el ciudadano Donald Trump. Para febrero del 2025 ya se estaban registrando las primeras redadas masivas. Para junio de 2025 el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una solicitud para frenar el despliegue de las tropas federales, porque constituía una violación a la Constitución y al Código 10 del Código de Estados Unidos de Norteamérica. En 2026, sin embargo, el ICE, este Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas, incorporó 12,000 nuevos agentes migratorios, llegando a 22,000 agentes en operación. Por eso es que es tan relevante que en este julio de 2026, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, haya realizado este firme pronunciamiento que hoy ya surtió efecto, porque la actual administración del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ya tomó la decisión de suspender las redadas que de manera arbitraria estaba realizando en las calles. Y estas redadas que interrumpían el traslado de las personas que habitan sobre todo los estados de Texas, Arizona, Nuevo México y California. Lamentablemente, en ese tipo de redadas, 53 personas migrantes perdieron la vida, de los cuales 17 de ellos son de origen mexicano. Es condenable que no se hayan respetado los derechos humanos de las personas migrantes en los centros de detención que se encontraban concesionados a las empresas privadas por parte del ICE. Hoy, con este pronunciamiento, tenemos la oportunidad de, al igual que lo hizo nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, y el gobernador Newsom, de generar un precedente de manera que se garanticen los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes que residen en territorio norteamericano. No sumarse a este pronunciamiento sería mezquino, porque presupuesto hay. El ramo 05 de la Secretaría de Relaciones Exteriores considera para este 2026 500 millones de pesos para las acciones consulares en Estados Unidos. Y concluyo que con esta relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos, que lleva décadas, siglos, esta relación que trasciende las fronteras y trasciende las actividades comerciales, tengo la plena seguridad de que van a seguir, pero se debe de seguir con respeto, con coordinación y con cooperación. Porque ya se lo dijo en algún momento por nuestras connacionales en lo que fue referente al Tratado Guadalupe Hidalgo de 1948. Nosotros no cruzamos la frontera. Diputado. Y repito, nosotros no cruzamos la frontera. La frontera nos cruzó a nosotros. Que vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes y que viva México. Es cuanto, senadora presidenta. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, que se escuche fuerte y claro, con nuestras hermanas y hermanos migrantes, todo el respaldo del PRI, con el encubrimiento, la corrupción y la narcopolítica de Morena, ninguna complicidad.
Los priistas no descubrimos hoy la causa migrante. La hemos defendido durante décadas con instituciones, reformas y presupuesto. Solamente quiero recordarles que en 1996, con el PRI como principal fuerza política, se abrió la puerta constitucional al voto de los mexicanos en el extranjero, que se concretó con una diputada que hizo la propuesta del PRI, Laura Martínez, en el 2005. También decirles, por supuesto, que las remesas superan los 64,000 millones de dólares al año y sostienen a millones de familias y comunidades. Pero que nadie se confunda, ese dinero no es un logro del gobierno, es el resultado del trabajo y del sacrificio de nuestros connacionales. Por eso resulta indignante la hipocresía de Morena. Primero los abandonaron y ahora quieren utilizarlos como escudo político. Ejemplo, lo que ha dicho aquí la senadora Carolina Villano, y yo solamente les subrayo que desaparecieron el Fondo de Apoyo a Migrantes y debilitaron los mecanismos de coinversión con sus comunidades. Por supuesto, hubo una quita de más de 300 millones de pesos en la atención y servicios integrales de protección y asistencia consular. Ahora que necesita una bandera morena para esconder tantos escándalos, resulta que se acuerda de ellos. Qué conveniente. Defender a nuestros connacionales no significa defender a Morena. Los consulados están para proteger a los mexicanos, darles asistencias jurídicas y expedir documentos. No están, como lo ha acusado el gobierno de Estados Unidos, para convertirse en comités políticos de la Cuarta Transformación. No están para organizar propaganda, no están para atacar a quienes cuestionan el gobierno. Los consulados no son casas de campaña con escudo nacional. La red consular pertenece al Estado mexicano, no al partido en el poder. Con los migrantes, solidaridad. Con la manipulación política, ninguna complicidad. Y déjenme decirles que el ejemplo de María del Pilar es un ejemplo muy puntual. Por supuesto, el barco se hunde de Morena y ya empiezan a brincar por todos lados. Ahora el lema de primero los pobres quedó atrás. Ahora es sálvese quien pueda, porque hoy juran lealtad, pero buscan intermediarios, abogados, salidas personales, negociaciones personales. Morena ya no es un movimiento unido, parece una pelea por salvar el pellejo. De manera pública hablan de solidaridad, pero abajo de la mesa establecen contactos para salvarse de tantas imputaciones que tienen. Por supuesto, quiero solamente recordarles el tema puntual con Andrés Manuel López Obrador. La política de abrazos no balazos. Claro, la liberación de Ovidio, todo tiene costos. Ahí está el tema de la barredora, ya los Farías, uno de ellos acusando a su jefe y tío, exsecretario de Marina, para que declare en el tema del robo del siglo del huachicol fiscal. Y Morena trata de hacer menos, minimizar la denuncia del director de la DEA, que en lugar de fortalecer la comunicación y reelección, y obviamente la comunicación y todos los buenos acuerdos bilaterales, dinamitan esta relación. Lo dijo con todas las palabras: conexión mortífera entre los carteles y muchos funcionarios corruptos de Morena. Por eso el tema de María del Pilar no es un tema menor. Ya no saben cómo minimizarlo. Si es un espionaje, que se presente y que presente las denuncias en la Fiscalía General de la República. No estamos dictando sentencias, pero que vaya y que declare, porque hay muchas preguntas en el aire. ¿Quién está negociando y por qué está negociando y a cambio de qué? Dicen que no se sabe con quién hablaba. Pues claro que ella sabe, que le pregunten oficial y formalmente
¿Cuántos más están saltando del barco? ¿Qué saben quienes hoy intentan deslindarse? ¿Quiénes ya negociaron? Esto ya les llegó su tiempo y no la barredora de Tabasco. Tantas maromas que ya no parecen gobierno, parecen función de circo. La diferencia es que los payasos cobran, los funcionarios se protegen y el pueblo de México termina pagando la entrada. Y que quede claro, el PRI defenderá siempre a nuestros migrantes, pero no participará en operaciones de encubrimiento con los mexicanos en el exterior. Todo nuestro respaldo con la corrupción, la impunidad de Morena, ninguna complicidad. Senador. Caiga quien caiga, no se pongan nerviosos, pero el tiempo ya les llegó. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Una vez más queda expuesta la hipocresía y la mezquindad del PRI. Una vez más demostramos que no somos iguales. Estamos hablando de la violación de derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en manos de autoridades estadounidenses. Estamos hablando que le arrebataron la vida a 17 paisanas y paisanos. Y los del PRI no pierden oportunidad para sacar a flote su mezquindad política. No somos iguales. Cuando nosotros éramos oposición y después de que nos robaron de manera consecutiva 2 veces la presidencia de la República y que teníamos a nuestro máximo líder, el presidente López Obrador, recorriendo todos los pueblos del país, ante una amenaza de atentar contra la soberanía de nuestra nación, él hizo un alto en su agenda política para llamar a la unidad entre mexicanas y mexicanos. Ante la amenaza del gobierno estadounidense de levantar el muro fronterizo, ante la amenaza que aún hoy persiste de los aranceles, se demostró la calidad humana, la calidad política de nuestro líder y de nuestro movimiento. Hoy, ante la muerte de 17 mexicanas y mexicanos, niegan siquiera a suscribir un llamado institucional para poder poner orden en nuestra relación bilateral. Era López Obrador, ese gigante de la política, ese líder moral, quien puso muestra pese a que gobernaba Peña Nieto. No somos iguales, afortunadamente no lo somos. La muerte de 17 mexicanas y mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos constituye una afrenta a nuestro país. Es un atentado a nuestras hermanas y hermanos que están más allá de nuestras fronteras, contribuyendo con esfuerzo para una vida más digna. Constituye una tragedia que no puede ni debe reducirse a una estadística. Detrás de cada caso hay una familia que hoy enfrenta un duelo irreparable. Hijas e hijos que perdieron a un padre, a una madre. Personas trabajadoras que durante años apoyaron con su esfuerzo al desarrollo de la economía de Estados Unidos y también de nuestro país. Ellos y ellas fueron privados de un trato digno y del respeto más elemental a los derechos humanos. En Zacatecas, mi estado, uno de los estados con mayor tradición migrante en nuestro país, este dolor se siente profundamente.
Son miles de familias zacatecanas que han construido su historia entre ambos lados de la frontera, separados por la necesidad de buscar mejores oportunidades, pero unidos por el trabajo, el esfuerzo y el amor por México y por sus familias. Cada agresión contra una persona migrante lastima también a comunidades enteras que conocemos de cerca. El sacrificio que implica dejar la tierra de origen para sostener a quienes permanecen en ella. Ninguna condición migratoria justifica la pérdida de una vida. El respeto a la dignidad humana no puede estar sujeta a un documento, una visa o un permiso de residencia. Los principios universales de derechos humanos obligan a todas las autoridades, sin excepción, a garantizar el debido proceso, la integridad física, el acceso a la atención médica y la protección de la vida de cualquier persona bajo su custodia. Cuando ello no ocurre, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar. Los homicidios de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del ICE exigen investigaciones imparciales, transparentes y con plena rendición de cuentas. Las personas migrantes no son delincuentes, son mujeres y hombres que sostienen economías, fortalecen comunidades y mantienen vivo el vínculo entre dos naciones. Por eso, en el Partido del Trabajo, por supuesto, que con convicción nos sumamos a este llamado y a todas las acciones que el Estado mexicano emprenda para defender a nuestras hermanas y a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias por su atención. A continuación, tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2.5 minutos. También va a hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, pero el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista fue quien cedió su tiempo al Partido Morena. Agradezco al Partido Verde su tiempo. Reconozco a Acción Nacional que haya modificado su posición. Originalmente no querían respaldar esta resolución. Y no me sorprende del PRI que ya se fueron casi todos a ver el partido de fútbol. Vienen aquí a despotricar, a meter la agenda política por la puerta trasera. No necesita levantarse, compañero, ya lo había visto. Pero casi todos lo dejaron aquí solo. Y los de Movimiento Ciudadano ni se diga. Miren, hay mucha hipocresía del gobierno de Estados Unidos que persigue a nuestros hermanos y hermanas migrantes solo por ser morenos, solo por ser morenas, como si fueran delincuentes. Y no hace lo mismo con los grupos que distribuyen droga en territorio de Estados Unidos. No hay operativos de persecución y de desmantelamiento de estos grupos criminales, porque ni modo que la gente en las calles de Estados Unidos compre la droga por Amazon o por el servicio postal norteamericano. Las cárceles de ICE son de empresas privadas. El grupo Geo Group y Core Civic tienen al 80% de las personas detenidas por el Servicio de Migración y solo el año pasado ganaron $254 millones por el manejo de estas cárceles, incrementando en 700% su fortuna. Es un negocio, es una política racista, es una política fascista, es una política infame e inaceptable. 17 mexicanos han muerto en manos de ICE. De esos 17, uno fue Lorenzo Salgado, asesinado a balazos recientemente, que generó una sacudida de la opinión pública de Estados Unidos. 6 murieron por negligencia y falta de atención médica y 10 más debe una explicación. Yo simplemente digo, Jaime Alanís García, de 57 años, presente. Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, presente. Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, presente. Ismael Ayala Uribe, de 39 años, presente. Lorenzo Antonio Batres Vargas, de 32 años,
presente. Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, presente. Leo Cruz Silva, de 34 años, presente. Gabriel García Vilés, 56 años, presente. Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, presente. Alberto Gutiérrez Reyes, 48 años, presente. Jesús Molina Bella, 45 años, presente. Roger Pérez Jiménez, de 19 años, presente. José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, presente. Óscar Rascón Duarte, 58 años, presente. Lorenzo Salgado Araujo, 52 años, presente. Eber Sánchez Domínguez, 34 años, presente. Y Silverio Villegas González, 38 años, presente. Larga vida a nuestros hermanos migrantes, toda nuestra solidaridad, y no dejaremos de alzar la voz en la defensa de sus derechos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. También un siguiente video. Hasta luego.